Vamos con las noticias de las 7:30 con la ayuda de don Eric Gutiérrez. Muy buenos días, don Eric Gutiérrez. Buenos días, don Luis. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. La fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, ha sustituido la abogacía del Estado por el fiscal en excedencia de la Audiencia Nacional, Daniel Campos Navas, como nuevo abogado defensor en la causa que se instruye en el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos vinculados al novio de Isabel Díaz Ayuso. El cambio de estrategia legal se produce en un momento clave del proceso, con el auto de procesamiento cada vez más cercano tras la declaración del denunciante, Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña. Rodríguez ha reconocido ante el juez que actuó por instrucciones directas del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, durante la noche del 13 de marzo de 2024. Mientras a García Ortiz se le atribuye el borrado deliberado de dispositivos y correos electrónicos, en el caso de Rodríguez se han conservado conversaciones clave que permiten reconstruir los hechos y determinar el grado de implicación de los participantes. Bueno. Otra que se desmarca. Recuerden que hay varios imputados en la causa contra García Ortiz. Ya uno de los imputados pues dijo que él no se iba a comer ningún marrón ajeno y que a él no le iba a representar la abogacía del Estado, y se buscó su propio abogado defensor. Ya saben ustedes que la abogacía del Estado puede, a solicitud de funcionarios públicos, como por ejemplo el fiscal general del Estado, el resto de fiscales, etcétera, pues puede actuar como representación jurídica de esos imputados. Y además, pues tiene su sentido. Imaginen ustedes que un ladrón de guante blanco pues coge y para defenderse trata de intimidar a un fiscal poniéndole una denuncia. Bueno, pues es lógico que ese fiscal no se vea obligado a pagarse él un abogado, es decir, a gastarse dinero suyo, y por tanto la abogacía del Estado le puede representar frente a los intentos de amedrentamiento en forma de denuncias. En este caso concreto, pues la abogacía del Estado se ofreció para representar a García Ortiz, por supuesto, y a los otros fiscales coimputados. Uno de ellos dijo que tururú, a mí no me vais a cargar el marrón de García Ortiz, y se buscó su propio abogado defensor. Pero otra coimputada, la fiscal jefe de Madrid, pues sí que aceptó ser representada por la abogacía del Estado, que también representa a Álvaro García Ortiz. Y ahora, cuando las investigaciones han progresado y cuando el banquillo está acercándose cada vez más, de repente esa fiscal coimputada con García Ortiz renuncia a ser defendida por la abogacía del Estado y se ha buscado a su propio defensor, a un fiscal en excedencia, que por cierto es el mismo que defendió a Zaplana. Y bueno, pues a partir de ahora tendrá una defensa distinta de García Ortiz. Evidentemente, pues no sé qué es lo que hay detrás de esa decisión, pero digamos que es bastante probable que esta mujer haya dicho: yo no me voy a comer el marrón de García Ortiz, no voy a estar representado por la misma abogacía del Estado que García Ortiz, porque puestos a sacrificar a alguien, me sacrificarían a mí antes que a García Ortiz, con lo cual me busco a mi propio defensor, y a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Este es el segundo caso que les traigo hoy para su consideración de grietas en el muro sanchista. Hemos visto cómo el delegado del gobierno en Badajoz ha dicho que tururú a lo de cesar a la subdelegada para poner ahí a la diputada dimitida, para que el líder del PSOE extremeño pues se meta en la Asamblea de Extremadura y se afore. Y vemos como hoy la coimputada con García Ortiz pues se busca su propio abogado defensor para que no la empapele, para que no la endosen a ella
el marrón. ¿Se está cuarteando el régimen de Pedro Sánchez? ¿Y están por eso tan nerviosos todos? Pues eso parece. Pero bueno, vamos a ver cómo van evolucionando los temas. En cualquier caso, es una noticia de enorme calado porque sugiere que las aguas bajan revueltas en el caso de Álvaro García Ortiz. Vamos con datos estadísticos. Vamos con logros de este gobierno. Vamos a ver en qué ha consistido la extraordinaria labor feminista del gobierno de Pedro Sánchez. Escuchen. El balance de criminalidad correspondiente al primer trimestre de 2025 revela un alarmante incremento en los casos de agresión sexual con penetración en Castilla-La Mancha. Según los datos recopilados por los distintos cuerpos policiales que operan en la región, entre enero y marzo se registraron 37 violaciones frente a las 21 denunciadas en el mismo periodo del año anterior. Esta variación representa un aumento del 76,2%. Este dato parcial no solo evidencia una tendencia al alza, sino que ya supera el total anual de 2017, cuando se denunciaron 34 casos en todo el año. El ritmo actual de denuncias equivale a una violación cada 3 días en la región. Entre 2016 y 2024 se contabilizaron en Castilla-La Mancha un total de 635 agresiones sexuales con penetración, lo que arroja una media anual de aproximadamente 70 casos. Bueno, pues tenemos en estos momentos que en los 6 años que lleva Sánchez al frente del gobierno, las violaciones se han cuadruplicado en Castilla-La Mancha. En el primer trimestre de 2025 ha habido más violaciones que en todo 2017. En una estadística recientemente conocida hace un par de meses, pues se veía que en el conjunto de España las violaciones se han al menos triplicado. Este es el resultado de la política de Sánchez. Vivir hoy en España como mujer es 4 veces más peligroso que cuando Sánchez llegó al poder. Lo más terrible una de las cosas más terribles de esta experiencia del Partido Socialista al frente del gobierno es ver que se cumple pues un refrán castellano conocido: dime de qué presumes y te diré de qué careces. Este gobierno llegó al poder fingiendo ser el más feminista de la historia. Postureó todo lo postureable, tanto Pedro Sánchez como su ala podemita, Irene Montero, Pablo Iglesias, de que ellos eran los que venían aquí a defender a las mujeres. El resultado es pues que sacaron leyes transgénero para borrar a las mujeres de determinados ámbitos, por ejemplo el deportivo, y que han permitido que la barbarie pues continúe incluso después de condenar a un violador, porque un violador se puede declarar mujer y entonces le pasan a una cárcel de mujeres, imaginen ustedes. Se dedicaron a sacar leyes aberrantes como la del solo sí es sí, donde fingiendo que iban a ser muy implacables contra los delitos sexuales, lo que hacían era rebajar las penas a los delitos sexuales, o sea, todo orwelliano. ¿Recuerdan ustedes esa escena de 1984 donde el gobierno baja la ración de chocolate semanal y entonces pues todas las televisiones dicen el gobierno aumenta la ración de chocolate semanal? Bueno, pues con el solo sí es sí exactamente lo mismo. Se saca una ley diciendo que es para que se defequen por la pata abajo los violadores, porque va a ser mucho más duro para ellos, y resulta que lo que están haciendo es bajar las penas, y como resultado pues se rebajaron las penas de más de 1000 agresores sexuales, incluidos pederastas. Resultado práctico de todas las leyes contra las mujeres de Pedro Sánchez, pues que las violaciones se han triplicado, en algunos casos como Castilla-La Mancha cuadruplicado. Ante eso, ¿qué se puede hacer? Pues bueno, difundir los datos, mostrárselos ustedes a sus amigos, vecinos, familiares y confrontar
a las mujeres que hayan podido votar al Partido Socialista con la realidad. Mira para lo que ha servido tu voto, para que ahora tú, al ir por la calle, tengas 4 veces más posibilidades de ser violada. ¿Seguro que quieres seguir votando al Partido Socialista? En fin, ayer se produjo pues una nueva baja en el Banco de España. Escribá, ese señor que cuando estaba en la IREF parecía que era alguien profesional y, bueno, razonablemente neutro, y que ha demostrado, pues, en fin, ser un lacayo bastante poco comedido, pues está provocando en el Banco de España una auténtica sangría, y ayer nueva dimisión. Ángel Gavilán, director general de Economía del Banco de España y economista jefe de la institución, ha presentado su dimisión apenas 24 horas después de la publicación del informe anual, el primero bajo el mandato de José Luis Escrivá como gobernador. El informe ha generado un intenso debate dentro del organismo al ser percibido como excesivamente complaciente con las políticas económicas del gobierno. Entre las críticas al informe destaca su tratamiento superficial de cuestiones clave como la sostenibilidad del sistema de pensiones, reformado por el propio Escrivá cuando era ministro, la reducción de la jornada laboral recientemente aprobada por el Consejo de Ministros o la propuesta de financiación singular para Cataluña, que incluiría un cubo propio y la condonación parcial de la deuda. Pues ya tenemos colonizado el Banco de España y pervertidos los informes del Banco de España, y esta dimisión de ayer parece ser que es en protesta por haber tenido que retocar el informe para que fuera más condescendiente con el gobierno. Ya las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas hace muchísimo tiempo que no nos dan ninguna información sobre el estado sociológico de la opinión pública, y los informes del Banco de España pues ya han dejado de dar información sobre el estado real de la economía española. Sánchez está destruyendo ese conjunto de mecanismos que no son estrictamente otro poder, aunque deberían serlo. Ya saben ustedes que la teoría de los 3 poderes, que por cierto pues está un poco viejita y habría que actualizarla, pues habla del poder legislativo, ejecutivo, judicial, que deberían ser independientes. Realmente hay otro poder que no figura como poder formal en las teorías, pero que debería figurar, que es el poder métrico. Los organismos que se dedican a medir cómo van las cosas deberían ser absolutamente independientes. Por ejemplo, los organismos que se dediquen a contar cuántos parados hay. Los organismos que se dediquen a contar, pues, cómo va la inflación. Todo eso deberían ser cosas objetivas, neutrales, y por tanto el organismo, los funcionarios encargados de hacer esas medidas deberían no estar sometidos al poder político. ¿Por qué? Pues porque esas medidas son fundamentales para ver cómo lo está haciendo el poder político. ¿Para qué sirven los informes del Banco de España? Pues para ver si la política del gobierno es correcta o no es correcta. ¿Para qué sirven los informes sobre cuántos parados hay, sobre cuántos negocios se han creado? Pues para saber si la política económica del gobierno es correcta o no es correcta. ¿Para qué sirven los informes sobre cuántos acuchillamientos ha habido en no sé qué pueblo de Castilla y León? Pues para ver si la política de seguridad del gobierno es correcta o incorrecta. Las medidas sirven pues precisamente para poder fiscalizar al gobierno. Si el gobierno se dedica a pervertir los sistemas de medida, pues entonces acaba con una de las formas de evaluación del gobierno. Ya saben ustedes eso que ha hecho el gobierno en los colegios. Dice, no pasa nada, si uno ha suspendido, pues pasa de curso igual. Bueno, pues con el gobierno pasa exactamente lo mismo. Está no eliminando los exámenes, pero sí poniendo a hacer los exámenes a un propio, con lo cual se presenta el gobierno a examen. ¿Qué tal lo estoy haciendo, Banco de España? Y el Banco de España dice, lo estás haciendo estupendo, Pedro Sánchez. Una cosa,
En las informaciones que tienen ustedes en los medios hoy hay un detalle que me llama la atención, y es que parece ser que quien más presionaba al dimitido alto cargo del Banco de España para que los informes del Banco de España fueran lo más amables posible con el gobierno, pues era una consejera del Banco de España que fue nombrada en su día por el PP. El PP tiene un ojo de lince para nombrar gente. Vamos, figúrense ustedes que a Marlaska para el Consejo General del Poder Judicial lo eligió el PP. Bueno, noticias sobre esa barbaridad llamada zona de bajas emisiones, que lo que persigue es pues acabar con los coches privados. Lo que persigue es poner otro clavo en el ataúd de la industria automovilística europea y complicarnos más las cosas a los ciudadanos, sobre todo a los que menos tienen. Porque todos los jetas que viven de la cosa pública, todos esos tienen dinerete para comprarse sus coches eléctricos y tal. Al currante de a pie es al que le destrozan la vida todos estos canallas que ponen zonas de bajas emisiones. Bueno, pues la justicia ha fallado en contra de otra zona de bajas emisiones. Escuchen. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha declarado nula de pleno derecho la zona de bajas emisiones de Segovia, estimando el recurso contencioso administrativo presentado por la asociación Liberum. La sentencia anula en su totalidad la ordenanza municipal que regulaba esta zona, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento el 31 de mayo de 2024 y publicada en el Boletín Oficial de la provincia el 21 de junio del mismo año. Liberum ha celebrado públicamente la decisión judicial calificándola de gran victoria. En un comunicado, la asociación expresó su satisfacción diciendo: «Gran noticia, nos acaban de notificar que la CBE de Segovia ha sido declarada nula de pleno derecho. Otra más. Vamos a por las siguientes. Como ya adelantamos con la nulidad de Badajoz, esto será un efecto dominó». Cabe recordar que el pasado 25 de marzo, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura también anuló la ordenanza que regulaba las zonas de bajas emisiones en el Ayuntamiento de Badajoz. Bueno, tenemos que la justicia ha anulado ya la zona de bajas emisiones en Madrid, en Badajoz, ahora en Segovia. Las zonas de bajas emisiones se han impuesto pues por esas directivas europeas que en realidad, para empezar, no tendrían por qué cumplirse necesariamente, y además, puestos a cumplirlas, se pueden cumplir simplemente para cubrir el expediente sin necesidad de fastidiar al ciudadano. Bueno, pues aquí el PSOE y el PP y el PSOE se han dedicado a perseguir al ciudadano con zonas de bajas emisiones, y además hacerlo de una forma especialmente cruel, sin ningún tipo de análisis de impacto de cómo le troncha la vida esa zona de bajas emisiones a la gente, especialmente a la gente que menos tiene, especialmente a quienes no tienen, que son millones y millones, dinero para comprarse coches eléctricos o híbridos que tanto le gustan a los pijiprogres. PSOE y PP y PSOE, los dos, se han puesto de acuerdo en fastidiar a los españoles con esas zonas de bajas emisiones. Y además se han puesto de acuerdo en hacerlo sin ningún tipo de consideración a las consecuencias. De consideración de las consecuencias. La justicia pues está actuando a instancia de quienes recurrieron esa declaración de zona de bajas emisiones. En Madrid se tumbó la zona de bajas emisiones de Almeida a instancia de Vox. En Segovia a instancia de una asociación llamada Liberum. En Badajoz no sé a instancia de quién fue. Los mismos, don Luis, Liberum los mismos también. ¿Y cuál es la reacción de los políticos? Pues vamos a ver qué hacen en Segovia. Pero en Madrid la reacción de Almeida fue pasarse la resolución judicial por el forro de sus caprichos. Esa resolución judicial que declaraba nula la zona de bajas emisiones, Almeida no la ha cumplido. Es decir, el mismo Partido Popular que se atreve a decir que Sánchez no cumple resoluciones y no respeta la justicia,
hay una decisión judicial que dice que su zona de bajas emisiones es ilegal en Madrid, y Almeida dice que no va a cumplir, que va a recurrir y además que no va a devolver un euro de las multas indebidamente cobradas. 300 millones de euros que ha saqueado a los madrileños este alcalde estafador. Hay que acabar con todo esto. Y se puede acabar. Fíjense ustedes lo que pasa en un país donde los ciudadanos, pues al final, después de décadas de sufrimiento y de pobreza y de basura, pues decidieron plantarse, decidieron jubilar a la izquierda y a la derecha tradicionales y decidieron elegir a un tío que ha llegado al poder y se está encargando de acabar con el saqueo, con la corrupción, con el despilfarro. En Argentina ya está la gente normal sintiendo los efectos beneficiosos del gobierno de Milei. Escuchen. Tras años de crisis, Argentina empieza a registrar signos claros de recuperación económica que ya no se limitan a los indicadores macroeconómicos, sino que también se reflejan en la vida cotidiana de sus ciudadanos. Uno de los indicadores más destacados es el repunte en la compraventa de viviendas y vehículos. En marzo de 2025 se concretaron cerca de 63.000 operaciones inmobiliarias, lo que representa un aumento del 40,6% respecto al mismo mes de 2024. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, comenta que eso se trata del mejor registro para un mes de marzo desde 2007. El mercado automotor también evidencia una reactivación. En abril de 2025 se vendieron 159.000 vehículos usados, un 16,7% más que en abril del año anterior y un 11,6% más que en marzo, según la Cámara del Comercio del Automotor. A estos datos se suman mejoras contundentes en los indicadores macroeconómicos. La inflación mensual, que alcanzaba el 23% en diciembre de 2023, se redujo al 2,8% en abril de 2025. El mercado laboral acompaña esta tendencia positiva. El nivel de ocupación ha alcanzado su máximo histórico, lo que refleja una mayor dinámica en la contratación y en la activación empresarial. A su vez, el Producto Interior Bruto crece a un ritmo anual superior al 5%. Pues eso es lo que pasa cuando los votantes se dan cuenta de que les están tomando el pelo, de que la izquierda tradicional está llena de ladrones que con la excusa de las buenas causas realmente pervierten esas buenas causas, perjudican a aquellos a los que dicen que venían a ayudar, y todo ello pues llevándose el dinero a las puertas. Y la derecha tradicional, mientras tanto, fingiendo ser oposición de esa izquierda tradicional y también robando como cerdos, y además pues no haciendo nada para enfrentar las excusas, las coartadas ideológicas con las que la izquierda depredadora reviste su tarea de saqueo. Después de muchas décadas de basura a izquierda y a derecha, en Argentina pues aparece un señor que dice sin pelos en la lengua lo que son las cosas, y resulta que gana las presidenciales y empieza a gobernar pues haciendo algo pues de sentido común, que además es un poco lo que está haciendo Trump en Estados Unidos. En primer lugar, acabar con toda la basura ideológica, simplemente para acabar con el marco de juego impuesto por aquellos que usan esa basura ideológica como ropaje para esconder las manos que roban. Y en segundo lugar, pues atacar el problema de las cuentas públicas. Un Estado, como una familia, no puede subsistir si resulta que los gastos superan a los ingresos. Eso tiene un límite. Pasado ese límite, quiebras. Y mientras que alcanzas ese límite, cada vez te queda menos dinero para tus gastos corrientes, porque cada vez tienes que pagar más intereses al banco, ¿verdad? Pues lo mismo en los estados. Con lo cual hay que equilibrar las cuentas públicas. Y entonces ahí izquierda y derecha tradicionales han encerrado durante décadas a la población en falsos dilemas. Ay, no, es que para equilibrar las cuentas públicas hay que recortar pensiones, hay que recortar educación, hay que recortar sanidad. Y una mierda. Lo que hay que recortar es vuestro robo, socerdos. Porque eso es lo que hacéis, robar.
Gastáis todo el dinero no en sanidad, no en educación, no en pensiones. Gastáis una parte significativa del dinero en colocar a vuestras pilinguis, en esnifaros hasta las líneas del córner del césped, en colocar a todo tipo de amigos, familiares, primos, cuñados, tíos, miembros del partido. Estáis saqueando las cuentas públicas, como se saqueaban en Argentina, y lo que ha hecho Milei ha sido recortar, pum, 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 pum. No se ha dedicado a quitarle a la gente su pensión, ni a quitarle a la gente su sanidad, ni a quitarle a la gente su educación. Se ha dedicado a quitar a los ladrones todo el producto de su latrocinio, a quitarles toda posibilidad de seguir robando. Y fíjense, resulta que las cuentas se equilibran simplemente con recortar gasto. Para equilibrar ingresos y gastos tienes dos sistemas. A, aumentas los impuestos. B, reduces los gastos. ¿Cuál es la forma lógica? Pues reducir los gastos para no matar la economía y para no seguir fastidiando al ciudadano. Bueno, pues eso ha hecho Milei. Resultado, las magnitudes macroeconómicas empiezan a funcionar. Vale, sí, pero eso es muy bonito, pero muy abstracto. Al final la cuestión es, ¿la gente está empezando a vivir mejor? Y la noticia que les traemos hoy es que sí, que la gente está empezando a vivir mejor. La gente está pudiendo otra vez comprarse coches y pudiendo otra vez comprarse casas. Yo les invito a mirar a su alrededor. ¿Cuántos jóvenes se pueden comprar hoy una casa con todos estos ladrones a izquierda y a derecha que nos gobiernan desde hace décadas? ¿Cuántos jóvenes tienen que vivir en pisos patera? Bueno, pues no, eso no tiene por qué ser así. No hay una maldición bíblica que nos condene a eso. Antes no era así. Lo que hay que hacer es echar a los ladrones. Y entonces empiezas a recortar. Y a recortar no gasto social, no pensiones, no educación, no sanidad. Empiezas a recortar el dinero que se lleva tanto sinvergüenza por tocarse las narices, empezando por el hermano del presidente del gobierno y acabando con la última de las amiguitas de Ábalos y todos los hermanos, primos, cuñados y amiguetes de cada cargo del PSOE o del PP en tantos ayuntamientos y comunidades y consejos comarcales y empresas públicas, todos a la puñetera calle, a trabajar y a producir. Y no hace falta tocar pensiones, ni sanidad, ni educación. Y además, pues entraríamos en el círculo virtuoso donde el que produce, el que hace rica a la sociedad, pues puede progresar. En vez de progresar siempre los lameculos, los lamebotas, los aprovechados. En fin, Milei es el ejemplo de que las cosas funcionan siempre y cuando la gente entienda que a la izquierda y a la derecha tradicionales hay que mandarlas a tomar por retambufa. Demasiado tiempo llevan colaborando en robar a pachas. Y los unos haciéndose los radicales y los otros haciéndose el tontito. Todos fuera. Y a poner a gente que venga con la motosierra. Lo que está haciendo Milei en Argentina, lo que está haciendo Trump en Estados Unidos. Y lo que aquí habrá que hacer. Y no se preocupen ustedes, que dinero hay de sobra. Y talento hay de sobra. Y gente... Tenemos gente maravillosa en la administración, en las empresas privadas. Simplemente nos tenemos que quitar de encima a todos los golfos. A todos. Y dejar que la gente saque lo mejor de sí y que deje de trasladarse el mensaje de que aquí se puede vivir como Dios por la mismísima cara. Ya está bien. Vamos con doña Rebeca Crespo, periodista de La Gaceta, para que nos cuente qué trae hoy La Gaceta en portada. Muy buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz jueves para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este jueves en Gaceta.es nos vamos a Italia. Allí el gobierno de Giorgia Meloni ha aprobado la ley que va a limitar la nacionalidad a descendientes extranjeros como una medida para combatir la inmigración masiva. El denominado derecho de sangre se limitará a solo 2 generaciones. Una Cano nos cuenta todos los detalles sobre este asunto. Y hoy también nos hacemos eco de lo que están pasando los vecinos del barrio madrileño Parque de las Avenidas, que están en pie de guerra contra la apertura de un centro de inmigrantes encubierto dentro de un bloque residencial. Les han dicho que va a ser un albergue juvenil, pero ellos aseguran
que todo apunta a que se va a convertir en un centro de inmigrantes ilegales si se tiene en cuenta quién es el promotor precisamente de este local. Contamos lo que ellos nos han contado, su testimonio, y además hoy publicamos un vídeo precisamente sobre eso. Por otro lado, en Andalucía, el gobierno de Moreno Bonilla del Partido Popular ha reiterado que va a seguir con la acogida de menas pese a los problemas de inseguridad que generan. Ha admitido que los centros se encuentran al límite de su capacidad. Recomiendo, como siempre, muchas otras cosas que llevamos ahora mismo en Gaceta.es. Gracias y feliz jueves para todos.